Estamos en el tema de metodología, solución de problemas. Vamos a ver cómo darle solución a un problema mediante esta metodología que nos permite darle seguimiento a través de pasos. Entonces, como habíamos visto, que lo primero hay que hacer una identificación, luego un análisis, luego hay que diseñar, y luego hay que codificar, y luego viene la verificación y bueno, por último la entrega, haciendo uso de un lenguaje de programación. Entonces, mediante esto vamos a ver lo que es la parte de cómo poderlo trabajar. Entonces, esta parte de cómo trabajarlo en un lenguaje de programación eh, debe de seguirse una serie de pasos. Entonces, veamos aquí el ejemplo. Entonces dice que un vendedor recibe un sueldo base de lo que es de un sueldo base más un 10% extra, depende de lo que ha vendido. Entonces, ¿cómo le daríamos solución a esto? Bueno, dice que lo primero que hay que hacer es definir el problema. Entonces, en base a esto de la definición del problema, yo les decía que lo podían hacer en Word, en Excel, en una infografía. Aquí no importa lo que ustedes, a dónde lo vayan a trabajar. Entonces, en este caso, digamos que si yo tomo Genial para trabajarlo, puedo tomar una infografía, puedo hacerlo en Canva, lo puedo hacer en Word, en todo. Entonces ahí va a depender cada quien de, de cómo lo quiere trabajar. Por ejemplo, podría ser una infografía vertical para trabajarlo. Toma un modelo y le va poniendo ahí metodología para la solución de problemas. Eso sería una opción. Tomamos aquí cualquiera de estos. Quizás esta vamos a tomar, esta me parece mejor. Entonces, hoy que ya conocemos una serie de herramientas, podemos hacerlo en un procesador de texto, en uno de presentación, estas de web, un software de ilustración también. Podemos ocupar un software de ilustración. Entonces aquí de problemas. Entonces ya aquí empezamos ahí con el paso número uno, o depende de ustedes cómo lo quieren hacer, que bueno, dice que el primer paso es la definición del problema. Entonces nos vamos y le voy a poner aquí definición del problema. Vamos a hacerla más pequeña. Bueno, entonces aquí tenemos ya la definición del problema. Entonces aquí, aprovechando este cuadro de texto, entonces me vengo y le pongo aquí obtener la cantidad de dinero. Ese es lo que obtengo aquí. Pero necesito esta parte de acá. Digamos que es el ejemplo. Vamos a, vamos a moverlo.
Vamos a trabajar un 16 en letra. Entonces vamos ahora con la solución del problema. Bueno, obtener el dinero que recibirá un vendedor en concepto de comisión por 3 ventas realizadas en el mes. Bueno, vamos a tratar de copiarlo, pero lo vamos a redefinir. Vamos a volverlo a hacer más corto. Obtener la cantidad de dinero que recibirá un vendedor en concepto de comisión por ventas realizadas en el mes. Hasta ahí. Se sabe que el vendedor recibe un sueldo base y un 10% extra por todas las comisiones. Ok, vamos a hacerle más pequeño. Un 14. Ahí tendríamos 1. Luego sería el paso número 2. Voy a duplicar este. Y el paso número 2 dice que es análisis del problema. Miren, análisis del problema. Entonces aquí voy a poner análisis del problema. Ahora, en el análisis del problema, para obtener la comisión y la cantidad que recibirá el vendedor, se necesita realizar lo siguiente. Para obtener la cantidad total de ventas hay que conocer la cantidad. Entonces vamos a copiar desde aquí, de ventas en el mes, y sumar. Y posteriormente, sobre el valor total de las ventas se debe aplicar el 10% de comisión. Solo esto. Ok, ahí está. Ahora, lo mismo. Vamos a copiar y pegar este otro. Y la tercera fase, luego del análisis del problema que tenemos aquí de acuerdo a al planteamiento, es diseñar. Entonces ahora nos vamos a lo que es el diseño, diseñar una solución. Y en diseñar la solución ya viene la otra contraparte que dice que hay que aplicar el algoritmo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar las tres. Vamos a esto de aquí ya no lo necesitaríamos. Esto de aquí sí.
Vamos a cerrar esto otra vez. Copiar y pegar. Lo vamos a poner por aquí. Ok, entonces aquí tendríamos el algoritmo pseudo código y el diagrama de flujo o flujograma. Vamos a trabajar con ello. Entonces, dentro del algoritmo vamos a buscar un cuadro de texto pequeño. Y lo vamos a colocar aquí. Entonces aquí en el algoritmo pues pondríamos inicio, luego vendríamos con la siguiente parte, que lo que tenemos que es el sueldo base, las ventas, sueldo base, ventas, comisión, que es la que le van a dar a él, y el sueldo sueldo. Entonces eso sería inicio, el sueldo, conocer el sueldo, pues las ventas, la comisión, o podemos ponerle aquí datos que conocemos. Bien, los datos. Y ahora tendríamos que encontrar la comisión. ¿Y cómo vamos a encontrar la comisión? Sumar las ventas y multiplicarlas y multiplicar por el 10%. El sueldo digamos que va a ser igual al sueldo base más la comisión, y mostrar sueldo. En fin, terminamos. Entonces ahí lo tenemos, esta parte. Mira. Entonces digamos, para que nos quede un poco más
detallado. Vamos a ponerle un acá. Luego encontrar la comisión. Sumar las ventas y multiplicarlas por el 10. De ahí encontramos el sueldo y mostramos el sueldo. Y eso sería todo el algoritmo. Ahora nos vamos al pseudocódigo. Entonces en el pseudocódigo, que va a venir a ser casi igual, le indicamos inicio y aquí le vamos a poner declarar variables, que vamos a declarar variables y constantes. Entonces vamos a ocupar SB para ventas, sueldo, perdón, para sueldo base. Luego vamos a declarar la V para ventas, así, para ventas que ha tenido, la comisión, que van a ser otras variables, y el sueldo. Entonces ya tenemos el sueldo base, las ventas, que va a ser igual a la venta 1, venta 2, venta 3 o las ventas que tengamos. Entonces si hay que pedir cuántas ventas ha tenido, pues hay que irlo sumando lo que veíamos anteriormente. Entonces aquí le vamos a poner cuántas ventas. Vamos a hacer un solo. Aunque el problema dice que se tienen tres ventas. Por las tres ventas. Entonces como son tres ventas, lo vamos a sumar, no lo vamos a ir haciendo uno por uno. Venta 1, venta 2, venta 3, aunque podríamos decir ventas totales. Podríamos hablar de venta 1, venta 2, venta 3 y la comisión y el sueldo. Luego, en el proceso, tendríamos que encontrar ya esta parte que dice sumar las ventas. Entonces, fíjense bien. Entonces en el proceso sería que las ventas totales va a ser igual a la venta 1 más la venta 2 más la venta 3. Y tenemos las ventas totales. Pero como a esa venta se le debe de aplicar el 10%, entonces puedo hacerlo paso a paso, puedo hacerlo más. Entonces la comisión que le había puesto comi, le vamos a asignar que sería las ventas totales por el 10%. ¿Ya? Entonces tenemos variables y constantes. Entonces las variables va a ser para que se entienda un poco mejor. Las variables son estos.
El sueldo base ya es las constantes, entonces las constantes serían el sueldo base las constantes serían el sueldo base y el 10%. Entonces serían las constantes, el porcentaje. De ya sería aquí en el proceso. Entonces decimos que el proceso va a ser igual a las ventas totales, venta 1 más venta 2 más venta 3. Cuando ya tenemos eso, encontramos la comisión la encontramos de las ventas totales multiplicado por el 10%, y el sueldo lo vamos a tener de la siguiente manera. Entonces el sueldo va a ser igual entonces el sueldo vamos a decir que va a ser igual a ¿quién? Al sueldo base más la comisión, y le indicamos ahora que nos muestre el sueldo. Entonces ahí lo tendremos. Ya cómo sería el diagrama de flujo. Entonces en el diagrama de flujo vamos a buscar en formas, podemos trabajar con este de esquinas redondas, que es para el inicio. Luego vamos a declarar las variables con un trapecio. Vamos a ver si tienen diagramas de flujo aquí. Entonces aquí ya sería un trapecio. Ocupemos esta, aunque esto ya es esto hubiera quedado mejor. Aquí está. Lo traemos. Y aquí es donde vamos a pedir ese valor también. Ok, entonces aquí vamos ya creando el diagrama de flujo o el flujograma, y aquí sería inicio. Luego vamos a lo que es las variables. Miren, en un trapecio vamos a poner leer las variables, o sea, declarar cuáles variables. Bueno, las ventas totales, que va a ser el resultado de sumar las ventas del 1 al 3, la comisión, que resulte de la multiplicación que habíamos dicho aquí de las ventas totales por el 10%. El sueldo, sueldo y sueldo base. Luego, ojo aquí, miren, aquí es leer o declarar. Luego aquí pedir. Pedimos quién. Bueno, aquí las ventas totales no las vamos a pedir. Este está de más, porque es el resultado de una operación. Pero si pedimos la venta 1, la venta 2, la venta 3, el sueldo base, el sueldo base lo vamos a pedir también. ¿Por qué? Porque son los valores que nosotros necesitamos. Entonces pedimos las ventas, el sueldo base y la comisión
el porcentaje del 10%, ese es otro que vamos a pedir. Y ahora viene el proceso. Bueno, entonces damos aquí ya por finalizado. Digamos, aquí ya tenemos el algoritmo, el pseudocódigo, el diagrama de flujo, inicio y fin, leer, pedir, el proceso y mostrar sueldo. Entonces eso sería todo lo que ustedes me van a realizar. Entonces, repito, ustedes lo pueden hacer por separado. Este solo es una muestra. Vean que aquí me ha sobrado una parte. Entonces, lo pueden redefinir. Lo pueden hacer aquí, como también desde su correo se vienen al Waffle y en el Waffle seleccionan documento y ahí en documento lo empiezan a trabajar. Seleccionan aquí uno en blanco y lo que se me había olvidado, si es una infografía, buscan por aquí y le ponen su nombre, grado, sección y su número de lista. Lo mismo aquí, y si lo hacen en un archivo de Word, en un procesador de texto, le ponen portada. Entonces ahí sí tienen que ponerle portada. Igual aquí le podríamos haber puesto también aquí Colegio Fátima, materia informática, profesor y sus datos aquí arriba o más abajo para que tenga ahí como una también como una portada. Igual acá, entonces, si lo hacen en un procesador, sí, la primera página es para la portada y la segunda es para trabajarlo. Ahí lo pueden hacer en ese sentido. Eh, Detenerlo, aquí, recuerden que casi tienen todo para poderlo trabajar en el caso de lo que es el procesador. Y para ponerle nombre, pues aquí miren. Y ahí aquí le ponen en este caso metodología. Con este nombre lo guardan en los dos o en cualquier otro programa que ustedes lo vayan a trabajar. Metodología 8A o B y su número de lista. Bien, así lo van a guardar al final. Siempre hay que ponerle sus datos. Y ese es el que me van a entregar. Entonces, esta es la metodología de resolución de problemas, haciendo uso de esta serie de pasos que menciona ahí en el libro: la definición, el análisis, el diseño, la verificación y la entrega. Entonces, eso sería todo lo que ustedes me tienen que hacer.